Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con la clase de convertidores. Esos van a ser los últimos convertidores que vamos a ver por esa parte y ya entraremos a lo que serían los convertidores de corriente directa a corriente alterna. Muy bien, aquí tenemos lo que sería el convertidor de medio puente, como es la figura, y aquí abajo. De hecho, lo estamos comenzando a ver ayer. Veamos que una de las grandes diferencias que teníamos con respecto a los otros convertidores era que a la entrada de la serie de entrada de voltaje teníamos nuestros dos transistores. Ahí va a ser el control. Veamos que esa parte de poner nuestros transistores a la parte de entrada afectaba a la señal que vamos a meter. Cargaba o descargaba los devanados que teníamos en nuestros, perdón, en nuestro transformador. Vamos a ver qué es lo que hace eso. Se puede considerar que este convertidor es de dos convertidores directos, espalda con espalda, que se alimentan con el voltaje de entrada y que cada uno entrega potencia a la carga en cada medio ciclo alterno. Los capacitores C1 y C2 se colocan en paralelo con las terminales de entrada, de tal modo que el voltaje a través del llamado primario siempre es la mitad del voltaje de entrada. En ese caso existen 4 modos de operación. En el modo 1, cuando se activa el interruptor, bueno, el transistor Q1, y se desactiva el interruptor Q2. La siguiente, cuando Q1 y Q2 están desactivados. El modo 3, cuando el interruptor Q1 está desactivado y el interruptor Q2 está activado. El modo 4, cuando Q1 y Q2 están desactivados de nueva cuenta. Entonces vemos que en ese convertidor no siempre van a estar juntos los transistores, como vimos, por ejemplo, en el push-pull o los primeros convertidores que tenemos con transformador. Simplemente tenemos los 4 ciclos. La primera parte, como nos menciona, que uno de los transistores va a estar encendido mientras el otro está apagado, cuando los dos están apagados, y después cuando el, el que estaba apagado se enciende, mientras que el que seguía encendido se apagó y sigue manteniendo. Vamos a ver qué efectos tiene cada uno de esos modos. Para que esa onda cuadrada se reduce o se aumenta mediante el transformador de aislamiento. A continuación, se rectifican con los diodos D1 y D2. El voltaje rectificado se filtra después para producir el voltaje de salida. Aquí nos muestran las formas de onda que vamos a tener. Tenemos los ciclos de trabajo. Vemos que en un momento tenemos un voltaje encendido, que sea el voltaje pico. Tenemos donde no pasa ningún voltaje, dado que los transistores están apagados. Y tenemos el semiciclo negativo. ¿Qué va a suceder cuando uno de los transistores esté encendido? Luego vuelve a estar apagado. Y tenemos otra vez el inicio del ciclo. Entonces, nuestro voltaje de entrada de la parte del primario, bueno, aparte del voltaje de entrada, voltaje P, del primario, va a estar dado por esa situación. ¿Por qué? Dado que los transistores van a estar prendiendo y apagando intermitentemente. Tenemos la salida, el voltaje de Q2, Q1, que bueno, con los interruptores solamente van a estar encendidos en este lapso de tiempo. Aquí vemos que cuando están apagados, tanto uno como otro, no existiría voltaje. Vamos a corriente pico, la corriente del transistor. Y finalmente tenemos el voltaje de X, que sería nuestro voltaje de salida para alimentar tanto lo que sería nuestra bobina como el capacitor. Vemos que la forma de onda es cuadrada. ¿De qué va a depender esta forma de onda o el voltaje de esa forma? Bueno, aquí vemos una relación entre el voltaje de entrada a la mitad por esa relación de las bobinadas. De esta manera que solamente va a estar
como si fuera un tren de pulsos. ¿De quién va a depender el ancho de este pulso? Bueno, sabemos que dependerá de nuestro K, la KT. Ok, vamos a ver qué pasa en el primer modo. Cuando Q1 está activado y Q2 está desactivado. El diodo 1 y diodo 1 conduce y diodo 2 está polarizado de forma inversa. Entonces todo el voltaje va a ir de este lado. Vamos a ver con este y con este. Aquí está polaridad, polarizado de forma inversa. El voltaje del primario es igual a la mitad del voltaje de entrada. La corriente en el primario comienza a acumularse y almacena energía en el devanado del primario. Esa energía se transfiere en sentido directo al secundario para pasar por el filtro de nuestra bobina y capacitor. Y a la carga de la resistencia a través del diodo rectificador de 1. Ese voltaje a través del devanado secundario lo podemos tener a través de esta relación, que sería nuestra relación de devanados por el voltaje de entrada sobre 2, teniendo en cuenta que ese es el voltaje del primario. El voltaje a través del inductor de salida es entonces nuestra relación de voltajes por el voltaje del primario menos nuestro voltaje de salida. La corriente del inductor aumenta de forma lineal a la tasa de esta relación, teniendo en cuenta que es la derivada con respecto al tiempo de la corriente de nuestra bobina, porque esa es una derivada, bueno, estamos viendo cómo va cambiando a través del tiempo. Lo que nos daría esta derivada sería que es 1 sobre el valor de bobina, que va multiplicando a la relación de bobinas por el voltaje del primario menos el voltaje de salida. En donde la corriente pico del inductor, al final de este modo, será cuando llegamos al valor de KT. Recordando que K y el valor de K nos va a decir cuánto tiempo va a estar encendido nuestro interruptor, al igual que T, pues, sigue siendo el periodo. Entonces, nuestro valor pico va a ser cuando el tiempo sea igual a este valor, es decir, que llegamos a ese punto antes de que el interruptor se apague otra vez. Entonces, ese valor pico sería igual a la corriente que acabamos de ver, que sería 1 sobre la corriente 1 por la relación de bobinados por el voltaje pico menos el voltaje de entrada multiplicado por esa KT más la corriente inicial de esa bobina. En el caso de que la bobina inicialmente tenga un valor 0, pues bueno, ese valor será 0. Pero sabemos que va a llegar un punto en el que este valor no será exactamente 0, va a tener un valor como tal que va a estar manteniendo, como lo hemos visto en los anteriores rectificadores. Muy bien, el modo 2. Ese modo 2 es válido para, aquí tienen que KT, bueno, que el tiempo va a estar mayor que KT, pero menor o igual a T sobre 2. ¿Por qué T sobre 2? Tomando en cuenta que vimos que va a haber un tiempo en el que un transistor va a estar prendido y apagado, y el otro transistor va a estar apagado y prendido. Entonces lo divide en dos partes ese periodo. Durante ese modo, Q1 y Q2 están desactivados, T1 y T2 son forzados a conducir la corriente magnetizante que se produjo durante el modo 1. Es decir, gracias a la corriente que se almacenó, se van a conducir de manera directa. Si se define el origen del tiempo, en el principio de este modo, la tasa de caída del D1 sería igual a menos el voltaje de entrada, menos sobre el valor de la bobina. ¿A qué se refiere esto? Que este va a ser el valor a cada vez que vaya decayendo, como no existe un almacenamiento de corriente, dado que los transistores van a apagar nuestra voltaje de entrada, de eso sería la caída paso a paso que tendríamos con respecto a la corriente ya almacenada. Muy bien, entonces nos pone que durante los modos 3 y 4, en el modo
modo 3, Q2 activado y Q1 está activado. Ahora, el que se polariza de forma inversa es D1 y el que conduce será D2. El voltaje del primario ahora es menos el voltaje de entrada sobre 2. ¿Por qué negativo? Recuerden que es el semiciclo negativo. El circuito opera de la misma manera que en el modo 1, seguido por el modo 4, que es similar a nuestro modo 2. Se puede determinar el voltaje de salida con la teoría del voltaje del inductor respecto al tiempo durante el periodo de conmutación T. Aquí vemos la ecuación que nos plantea para poder obtener este voltaje de salida, donde, resolviendo la ecuación, nos da que el voltaje de salida va a estar dado por la relación del secundario 1 respecto al primario por el voltaje de entrada por K. Bueno, el voltaje de entrada por K. La potencia de salida sería igual a la potencia por el voltaje de salida por la corriente del inductor. ¿Por qué corriente del inductor? Vemos que esa es la corriente que está alimentando a estos dos circuitos, tanto este como a este. Los circuitos tanto el capacitor como la resistencia. En donde la corriente promedio va a ser igual a la potencia de salida sobre la eficiencia por el voltaje de entrada por K. Vemos que la potencia de salida va a ser dada por la eficiencia por la potencia de entrada. Y la potencia de entrada la coloca como voltaje de entrada por la corriente promedio pico de entrada por K sobre 2. Suponiendo que la corriente de la carga del secundario que se refleja dado el primario es mucho mayor que la corriente magnetizante, las corrientes máximas que tendremos para colector de Q1 y Q2 estarán dadas por 2 veces la potencia sobre la eficiencia por el voltaje de entrada por K más. El voltaje máximo de colector para Q1 y Q2 durante la ecuación será la siguiente. El ciclo de trabajo máximo K nunca puede ser mayor al 50%. Esa parte es importante. ¿Por qué creen que no deba de ser mayor al 50%? Bueno, ¿por qué creen que no se pueda superar el 50% del ciclo de trabajo? ¿Pones? Ok, ¿por qué no puede ser mayor a 50% dado que estamos contemplando dos transistores? Todo el ciclo de trabajo se va a dividir en los dos transistores. Debe haber un tiempo para que nuestro transistor, cualquiera de los transistores, se pueda apagar. Por ejemplo, vamos a hacer el dibujo. ¿Y por qué no sería? Suponiendo que todo nuestro ciclo de trabajo sería esto. Toda nuestra frecuencia va a estar dada en ese tiempo, desde un tiempo 0 hasta T. Ahora bien, si yo tengo dos transistores y los dos transistores van a estar conmutando respecto a esta frecuencia, o sea, todo este ciclo, debe de haber un tiempo determinado en el cual
yo deba de decir, bueno, mi Q1 va a hacer esto y Q2 tiene que utilizar esa parte. ¿Ok? O sea, dentro de esto hay un tiempo para que Q1 encienda y un tiempo para que Q2 lo haga. Ahora estamos diciendo que debe ser exactamente la mitad. La mitad de toda esta frecuencia va a estar dada para este resistente, este transistor Q1 y la otra mitad va a estar para Q2. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo a ese transistor le digo, ¿sabes qué? Utiliza el 40% de la señal. Por esa manera. Va a haber un 10% en el que va a estar apagado. Digamos que también le hicimos lo mismo, 40%. Entonces vemos aquí hay un 10% que no va a utilizar. Pero ¿qué pasa si yo a este le digo que esté al 50? Y ese también digo, quiero que esté al 50%. ¿Qué creen que pase si yo hago esto con esos transistores de ahí arriba? Profe, pero sí se podría hacer eso. Pues digo, físicamente, pues de alguna manera sí podemos tener que tengamos esa parte, pero ¿qué creen que suceda o por qué creen que nos dice el texto? Incluso veíamos también en los otros convertidores, que no podemos tener más del 100% o incluso no podemos tener el 100% del ciclo de trabajo. ¿Por qué creen que no se puede utilizar? Aquí nos dice 50. Bueno, vimos que 50 porque son los dos transistores y los dos utilizan el mismo, están dentro de la frecuencia. Pero en el caso de los demás convertidores que vimos como el de subida y de bajada, igual nos restringían que no podemos tener el 100% del ciclo de trabajo, perdón, de la frecuencia. ¿Por qué creen que nos dice eso el texto? ¿O por qué nos da esa sugerencia, más bien? Jóvenes, ¿por qué creen que para que nos pida eso? No, pues no sé, no sé. Ok, el corazón, como hemos dicho, de todos estos circuitos es que exista conmutación. Sí o sí debe haber un tiempo en el cual el transistor deba de hacer el switcheo. Por lo menos, en este caso, tal vez no podemos tener el 50%, pero mínimo debe de estar el 49.5, un espacio tan pequeño que por lo menos detecte tanto nuestro capacitor como nuestra bobina ese switcheo. Si no existe ese switcheo, pues prácticamente es como si yo estuviera conectando directo
en nuestro circuito. Y al final, como ya hemos dicho, todos los convertidores de DC, el corazón de todo esto es la conmutación. Ese prender y apagar la entrada de voltaje es el que nos hace que exista la carga y descarga. Vimos en los anteriores convertidores que yo al momento que estoy bajando, prendiendo y apagando nuestro convertidor, tanto la corriente como el voltaje, el voltaje que van a estar almacenando nuestra bobina como el capacitor se mantienen a un nivel. Sí, vimos que existen caídas y subidas porque pues, no está conmutando, pero vemos que se mantiene en un voltaje promedio. ¿Qué pasará si yo conecto, yo pongo esto, que todo está en el 50? Pues bueno, lo que va a pasar es que, si recordamos las funciones físicas que tiene nuestro capacitor, es que el capacitor va a tomar el valor de la entrada. Y al final, pues no quiero eso, quiero que o una dos, o baje el voltaje o suba el voltaje, pero no quiero que se mantenga el mismo valor. Entonces, si no existiera conmutación, pues bueno, pues nada de lo que estamos haciendo serviría. Entonces, cuando ustedes diseñen o hagan la práctica de un convertidor de DC, es muy importante que, bueno, en ese caso que nos pide 50%, nunca rebasen ese 50%. Y si les piden que no rebasen el 100%, como los convertidores de subida, bajada y la combinación de los dos, pues nunca tiene que ser el ciclo de trabajo igual a 1. Es el caso que no debe ser a 0.5 ese ciclo de trabajo. ¿Ok? Nunca, nunca de los nunca, porque si no, pues no tendría caso todo esto. ¿Bien, jóvenes? Ok, sobre esto. El convertidor de medio puente se usa mucho en aplicaciones de potencias intermedias, debido a que su propiedad de balanceo del núcleo, el convertidor de medio puente es la elección predominante para potencia de salida entre 200 y 400 watts. De tal forma que, por ejemplo, recuerden que podemos tener voltajes tal vez de 100 volts, pero con 2 amperes o 4 amperes a lo máximo. Al igual podemos tener voltajes más bajos, pero con una corriente mucho más alta. Entonces, comparación entre un convertidor directo y un medio puente. En un convertidor en medio puente, el esfuerzo dieléctrico que se aplica en los sensores de potencia solo está sujeto al voltaje de entrada y solo a la mitad del convertidor directo. Así, la potencia de salida de un medio puente es el doble que la del convertidor directo por los mismos dispositivos semiconductores y el mismo núcleo magnético. Ya que medio puente es más complejo, se considera que los convertidores flyback o directo son de mejor elección y mucho más económicos para las aplicaciones en menos de 200 watts. Arriba de 400 watts, las corrientes en primario y interrupciones de medio puente se vuelven muy altas. En consecuencia, ese convertidor se vuelve ineficiente para potencias altas. Aquí tenemos lo que sería ya el convertidor del puente completo. Y lo que vemos es que existe, aquí ya tenemos 4 diodos en vez de los 2 diodos primeros, pero vemos que esos 2 diodos, los 4 transistores, están en paralelo. Vamos a dar nuestra conexión. Vemos que primero, si damos cuenta, funciona igual que el medio puente, pero 2 transistores van a encender, que sería el primer ciclo, sería este con Q1 y Q4. ¿Por qué son esos dos? Si vemos aquí hay dos líneas de control, una va conectada a Q1 y de esa misma línea se conecta a Q4. La segunda tenemos Q2, que va conectada igual a Q3. En este caso, hay 4 modos de operación. El modo 1, cuando los interruptores Q1 y Q2 están cerrados, con lo que vimos, Q2 y Q3 están abiertos. El modo 2, cuando todos los interruptores están desactivados. El modo 3, cuando los interruptores Q1 y Q4 están activados, mientras que Q2 y Q3 están activados. Y finalmente, cuando todos otra vez vuelven a desactivar. Los interruptores se activan y desactivan para producir una corriente de SEA de onda cuadrada en el lado del primario del transformador. El voltaje de salida se eleva o se reduce
se rectifica y después se filtra para producir un voltaje de salida de corriente directa. Se usa nuestro capacitor C1 para balancear los integrales de volt sobre segundo durante los medios ciclos y visualizar que el transformador se ha llevado a la saturación. Y nos muestra las formas de onda de nuestra salida, al igual que el convertidor que vimos hace un momento de medio puente. La entrada del primario va a estar dependiendo de las corrientes, bueno, de que se activen o desactiven los dos pares de transistores. Vemos que muchas partes son muy similares, incluso la salida vuelve a ser similar, pero ojo, aquí vemos que ese voltaje de entrada en el primario ya no va a ser la mitad, sino va a ser todo el voltaje completo. Por lo tanto, tendríamos la doble eficiencia de nuestro convertidor anterior. Igual durante el modo de operación de Q1 y Q2, están activados, el voltaje a través del devanado secundario sería la relación de los transistores bobinado por el voltaje del secundario. Y vamos a repetir, ese voltaje del secundario no se divide entre 2 con respecto al de entrada, sigue siendo el voltaje normal. El voltaje a través del inductor sería igual a la relación de corrientes, la relación del transformador, por el voltaje secundario menos el voltaje de salida. La corriente, o la relación de aumento de corriente, va a estar dado por esta relación, que será igual a 1 sobre el valor del voltaje de la bobina, por la relación de nuestro transformador, por el voltaje de salida en el secundario, menos el voltaje de salida. Y la relación en pico sería igual a un voltaje inicial, que vamos a repetir, puede ser 0 en el inicio, pero conforme vaya aumentando, veremos que no es así. Y la misma relación de acá arriba, pero cuando el tiempo sea igual a K. En el modo 2, tenemos KT, el tiempo tiene que estar entre nuestro valor máximo sobre T2. ¿Por qué T2? Volvemos a repetir. Lo mismo que en el medio puente, debe haber un tiempo en el que tanto los transistores Q1 y Q3 se enciendan, que todos estén apagados, y otro tiempo donde Q2 y Q3 estén, bueno, Q2 y Q4 estén prendidos. Ahora sí, los testigos están abiertos, mientras que D1 y D2 son forzados a conducir la corriente magnetizante. Al final del modo 1 se define el origen del tiempo. En el principio de este modo, la tasa de caída será igual a lo mismo a menos voltaje de salida sobre la corriente, sobre el valor de L1. Que si vemos es muy similar a lo que vimos del videojuego. Durante el modo 3, Q2 y Q3 están activados, mientras que Q1 y Q4 están desactivados. D1 tiene polarización inversa y el que conduce ahora sería el diodo D2. El voltaje del primario a través del voltaje del primario es el voltaje del secundario. El circuito opera en la misma forma que el modo 1 y el siguiente, el modo 4, que es similar al modo 2, es decir, se repite, solamente que con el voltaje invertido. Se puede determinar nuestro voltaje de entrada, perdón, de salida, utilizando la relación de la corriente, que al final nos quedaría que ese voltaje de entrada va a estar dado por la relación de nuestro transformador por 2 veces el voltaje del secundario por K. Entonces, ¿de quién va a depender esto? Igual, esta relación de K, pero vemos que el voltaje del secundario ya no tiene la división sobre 2, es decir, todo el voltaje que tenga la relación esta del primario con el secundario es la que vamos a obtener. ¿Quién va a depender esto? Pues casi exclusivamente de esta relación del primario, que sería todo esto por esta K. Muy bien, jóvenes. ¿Dudas con estos dos transformadores, estos dos convertidores? Por esa parte acabaríamos con lo que son los convertidores de DC y ya entraríamos a lo que son convertidores de CD a CA. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Creo que no, Inge.
entonces vamos a dejar aquí, hasta aquí la clase. Ya la próxima semana ya entraremos otra vez con esto. Les recuerdo que el día, nos vamos a hacer clase el día martes, no tengo problema. Bueno, el día miércoles no habría clase, dado que es el 5 de mayo. Y bueno, pues como pueblo si celebramos ese día. Entonces, no hay clase el miércoles, pero el martes sí. Bien, así que continuamos con esta clase el día martes, jóvenes. Muy bien, si no hay dudas. Sí, al rato va a haber clase. Siempre hay clase. Así que por favor, traten de entrar. Veo que ahora cada vez somos menos. No entiendo muy bien por qué, pero bueno, vienen las clases para los compañeros que no lo vean. Pero sí me preocupa que cada vez hay menos compañeros. Pero bueno, entonces si no tienen más dudas, si el caso, el rato de clase, nos veremos en menos de casi una hora, para con la clase de sistemas independientes. Después de esta clase terminamos y nos veremos para el día martes con convertidores jóvenes. Que pasen una excelente tarde. Gracias, Inge.